Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video nuevo. El día de hoy voy a enseñarles cómo hacer un documento con formato de paper de investigación. En muchas áreas se requiere este formato, no solamente en ciencia y tecnología, sino que en sociología y economía se requiere un formato de paper de investigación. O en otras palabras, un documento de investigación. Entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer formato paper tanto en Google Docs como en Microsoft Word. Voy a iniciar con documentos de Google. Obviamente lo primordial en un formato paper es las dos columnas. Hay un truco en Google Docs que hay que descubrirlo como para hacer un formato paper, ya que no permite una división en columnas directa como sí lo permite Microsoft Word. En principio, cuando tengo un documento sin título, le agrego un título y bueno, agrego lo mínimo indispensable para una introducción. Siempre se justifica el texto en un documento de investigación. Y en esta zona comenzaremos con las dos columnas. El truco es el siguiente. Tengo que insertar una tabla de obviamente dos columnas y una sola fila. De esta forma. Ahora van a ver cómo se acomoda esto. Lo que tienen que estar seguros es de cuándo termina la hoja y qué tipo de información quiero tener en cada columna. Yo sigo cargando información y si sigo cargando información, vean, por ejemplo, voy a generar más datos y quiero que vean que no se va a correr a la siguiente columna. Eso lo tiene que hacer manualmente uno, pero bueno, lo que se pueden fijar acá es cómo se genera nueva información. Obviamente esta fila no la quiero abajo, quiero que continúe arriba. Entonces, tengo que continuar ahí arriba. Ahí está. Es más, puedo pegar una imagen que no va a haber problema, siempre y cuando la pueda cuadrar en este espacio. Bien, un dato importante es que es muy importante y se prefiere mucho más tener todo el documento escrito y luego dividirlo en columnas. Yo lo estoy haciendo al revés porque es una forma de mostrar nada más cómo queda organizado. Pero bueno, siempre es mejor porque el tema de las imágenes las puedo cuadrar donde yo quiero una vez que las tengo en un archivo terminado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, obviamente para quitar estos bordes, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean acá que hay una flecha, la voy a tildar, aprieto esta opción y lo voy a colorear de color blanco, que es el color de fondo. Y lo mismo voy a hacer con el siguiente columna. Esto con todas las columnas que yo tenga a lo largo de todo el archivo. Entonces, obviamente, cuando lo voy a imprimir, o cuando lo miro de lejos, no se va a notar en absoluto que yo usé un documento de Google para hacer este tipo de arreglo. Está bastante bueno esta manera, yo lo uso bastante con archivos terminados, los puedo trabajar en línea, no hace falta descargar el archivo, pasarlo a Word, pasar las dos columnas, lo puedo hacer directamente desde Google Docs, que es mucho más cómodo si es que estaban utilizando este archivo en primera medida. Bueno, esta es la forma de hacerlo en Google Docs y obviamente les voy a mostrar también cómo hacerlo en Word. Bien, en este archivo de Word lo que voy a hacer es la división de columnas. Directamente se pega el texto y directamente uno puede hacer el arreglo de las dos columnas. Lo quiero hacer a partir de esta palabra. Hay que ir a la parte de disposición, columnas y seleccionar dos. Y así de fácil lo hace el archivo de Word, donde uno puede acá modificar el ancho de cada columna, que de la misma forma también se podía hacer en Google Docs. Y bueno, así de fácil uno puede hacer en ambos archivos esta disposición de columnas, teniendo en cuenta que en los documentos de Google uno tiene que hacer ese paso previo de insertar una tabla, que en realidad no sería tanto una tabla, sino que bueno, lo toma como columna. Pero bueno, hasta acá el video, espero que les haya servido lo que les comenté en este video, más que nada, bueno, a los universitarios que tenemos que cumplir con ciertas condiciones al momento de hacer entrega de trabajos prácticos, por ejemplo esta disposición en dos columnas. Cuando hay un archivo que estamos trabajando en grupo, muchas veces un integrante del grupo dice, bueno, me lo descargo, lo modifico en Word, después lo subo, entonces hay una versión 1, después la versión 1 se descarga de otra persona y sube la versión 2, y después la versión 3, y uno pierde el seguimiento, pero bueno, con esta manera se puede trabajar siempre en línea, con los archivos de Google directamente en Google Drive, y se comparte una carpeta con todos los integrantes, que bueno, eso ya lo saben, es mucho más fácil de hacer un trabajo grupal, mucho más en estas épocas de pandemia, y se puede hacer esta disposición en dos columnas directamente en el archivo de Google, descargar como PDF y bueno, presentarlo o directamente compartirlo a los profesores desde el mismo archivo de Google. Bueno, nada, espero que lo usen, recomiéndenlo, suscríbanse al canal, denle un like si les gustó y les sirvió. Recuerden que subo videos cada 2 semanas y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chao.